edición del programa especial de EWTN y de Radio Católica Mundial de El Sínodo de la Familia. Estamos aquí en una tarde muy lluviosa en Roma. Lo que tenemos alrededor no son aplausos, son gotas de lluvia que están golpeando sobre nuestro estudio, pero también podemos ver detrás de nosotros la cúpula de San Pedro y cómo la visión está ligeramente borrosa por la lluvia. Enrique Elías Dupuy, mi compañero y hermano, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Alejandro, gracias. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Bueno, hoy día sábado ha terminado oficialmente el sínodo de los obispos en su primera semana. No todo el sínodo. Recuerden ustedes que todo el sínodo son 3 semanas. Estamos en consecuencia literalmente a 1/3 cumplidos del trabajo del sínodo de los obispos. Y en el día de hoy, en la sala de prensa de la Santa Sede, en el recuento que el padre Lombardi y algunos obispos invitados, incluyendo un obispo de rito oriental, invitados para hacer la evaluación de la jornada, señalaron que hoy en día que se trabajó en asamblea general, es decir, en el gran auditorio del sínodo, se habló de muchos temas, una vez más, cada uno hablando de los temas que le preocupan más, pero entre los temas que salieron en la discusión estuvo otra vez el tema que el mismo Papa ha pedido que no sea tema central de la discusión, que es el famoso tema de si la comunión debe ser dada a los divorciados que están en una nueva unión o no. Efectivamente, a pesar de que el Papa ha insistido, lo ha hecho explícito, el tema termina sonando porque siempre hay alguien que en uno de los últimos, de los 6 días, de los 6 días pasados, lo menciona. Mientras que el 99%, prácticamente, bueno, la inmensa mayoría de los padres sinodales está haciendo lo que hemos venido explicando. Para aquellos que recién están llegando al programa hoy, ha sido una semana de escuchar, es decir, cuáles son los problemas y los retos que la familia enfrenta en el mundo entero. Y cada obispo está explicando más o menos lo que pasa en su propia región y a la vez tratando de explicar la relación que eso tienen con los otros lugares del mundo donde la familia está enfrentando dificultades externas e internas. Así es, teniendo en cuenta que es el esquema que se está utilizando es de alguna manera el esquema del ver, juzgar, actuar, y más o menos así, de una forma un poco suelta, es como se ha organizado el documento de trabajo en estos 3 grandes temas, ¿no? Y cada semana es una semana que combina Asamblea General, es decir, todos los obispos y todos los participantes del sínodo en el hemiciclo que se conoce como el aula nueva del sínodo, que se encuentra en la parte posterior del aula Pablo VI, en el 2.º piso, ¿no? El aula Pablo VI es esta construcción gigantesca, ¿no? Cuando uno está mirando el Vaticano, en el lado izquierdo del Vaticano, allí en la parte posterior se encuentra el aula del sínodo. Y después de estos 2 días del aula del sínodo, 2 días más de trabajo en grupos y luego 2 días más otra vez para un poco revisar las conclusiones de lo trabajado en grupos, 2 días más de trabajo en asamblea. Y en realidad es 1 día y medio porque es viernes entero y el sábado por la mañana. Exacto. Hasta el mediodía. Y como explicamos durante la semana, el Papa mandó a responder un cuestionario largo de problemas sobre la familia en el mundo entero, y la mayoría creo que han respondido, si no todos, han hecho un trabajo de síntesis. Ese es el instrumento para comenzar a discutir, y el documento tiene 3 partes. Como hemos dicho, la parte de escucha, es decir, la realidad, los problemas externos, internos de la familia. En segundo lugar, la identidad, propiamente hablando de la familia, que es la segunda parte que ya empezó a ser discutida, pero hay dificultades porque el tiempo no está alcanzando. Abundaremos en esas. Efectivamente. Y finalmente, la tercera, que va a ser la dimensión misionera o la misión de la familia en el mundo de hoy. Entonces, es bien interesante que uno de los temas que han salido recurrentemente todos los días, como información, esto es lo que está saliendo todos los días, un número altísimo de padres, y también en las reuniones donde 20 o 20 y tantos han discutido por idiomas, querían más citas bíblicas, más recurso a la revelación. Querían que además de hablar de los problemas también se hablase de los maravillosos ejemplos de familia católica que hay en el tiempo presente y que siempre han habido. Entonces ahí se están pidiendo una serie de cambios al documento, al punto que
Ayer, si no me equivoco, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, muy cercano al Papa Francisco, muy cercano al Papa, dijo claramente que él creía que este documento tenía que de alguna manera morir para después resucitar probablemente en una versión mejor. Ayer lo escuchamos en la porción en la que lo tuvimos en la conferencia de prensa. Nosotros, para que ustedes tengan una idea más de cómo están viendo este ambiente directamente, no de lo que dicen, sino de los que están participando específicamente en el sínodo, hemos vuelto a salir a pedir opinión desde nuestros pastores y esta vez hemos hablado con Monseñor José Ulloa Gómez, que es el obispo de Cartago, la sede donde está el famoso santuario de la Virgen, de la Santísima Virgen María de Cartago en Costa Rica. Y él hablando con nuestro colega Ryan Thomas, nos explicó esto de cómo ha visto hasta ahora lo que sucede en el sínodo desde dentro. Soy Ryan Thomas de EWTN Noticias. Aquí estoy con Monseñor José Francisco Ulloa Gómez, obispo de Cartago, Costa Rica. Bienvenido, Monseñor. ¿Nos puede contar la experiencia dentro del sínodo? ¿Cuál es el ambiente, la fraternidad que se vive? Yo veo esta experiencia en tres dimensiones. Una dimensión que es eclesial. Verdaderamente aquí se toca la catolicidad de la Iglesia en el mundo, la universalidad. Esta representación de obispos, expertos y otras personas en el sínodo de diferentes partes del mundo, donde está presente la Iglesia, realmente es impresionante. Es donde se siente uno católico de verdad. En segundo lugar, veo yo el aspecto también de la presencia del Santo Padre. No cabe duda que Papa Francisco es un signo de unidad, un signo de comunión en la Iglesia. Y entonces, estando presente él, sentimos nosotros la presencia de Jesucristo, como sucesor de Pedro, que está orientando estas reuniones de una manera maravillosa con su presencia, con su testimonio, nos saluda de una manera sencilla, cercana. Y en tercer lugar, la fraternidad, que a pesar de que somos diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes ritos incluso, vivimos una fraternidad. Aquí no hay discusiones, no hay, sino una relación tan bonita de escucharnos unos a otros, de diferentes partes del mundo, con todas las situaciones que vive la familia, verdaderamente, porque la familia no tiene una dimensión única en el mundo, sino cada familia en cada continente tiene sus diferencias, tiene sus problemas, tiene también sus valores. Desde su punto de vista y su experiencia, ¿cuáles son los temas principales de este sínodo? Creo que el tema principal de este sínodo, partiendo del sínodo anterior, que fue un sínodo extraordinario, donde los obispos detectaron un diagnóstico sobre la familia, que son los desafíos que se presentaron, partiendo de esa realidad familiar, hoy este sínodo tiene como meta buscar caminos nuevos para responder a estas situaciones difíciles que vive la familia. Por lo tanto, algunos caminos pastorales, algunas orientaciones para acompañar cada una de las parejas desde cuando se hicieron matrimonios, todas las etapas diferentes de la vida. Entonces es muy importante para nosotros, que es buscar la belleza del matrimonio, la vivencia de la familia como iglesia doméstica, que me parece muy interesante. Otro aspecto es pues ayudar a todas aquellas familias que el Papa Francisco llama heridas, que tienen alguna situación difícil y que la Iglesia como madre, que es misericordiosa, pues acoge a todas ellas para tratar de ayudarlas, para darles esperanza, para buscar cómo hacerles ver de que Dios las ama y que la Iglesia también las integra como madre amorosa para todas ellas. Y en tercer lugar, pues buscar cómo ayudar a los jóvenes para que entiendan perfectamente lo que es el matrimonio. Hoy uno de los aspectos que preocupan mucho es que los jóvenes tienen mucho miedo al matrimonio.
Bueno, ¿por qué? Tal vez porque no han comprendido la grandeza, la maravilla, qué significa la vivencia del amor, de la entrega, de la compañía a la luz del designio de Dios en el matrimonio y la familia. ¿Qué significa este sínodo para América Latina y en especial para Costa Rica? Este sínodo tiene muchas expectativas. Expectativas de parte de la pastoral familiar y de nosotros los obispos para que se nos den caminos, orientaciones concretas, pastorales, para realizar una pastoral vigorosa, una pastoral dinámica, organizada y una pastoral progresiva de acompañamiento en todas las etapas de la pastoral familiar, de tal manera que ella sea como el eje central de toda pastoral eclesial. Esto es para nosotros muy importante, por un lado. Por otro lado, que se nos den algunas orientaciones para acompañar a aquellas familias heridas, como son los divorciados no vueltos a casar, los divorciados vueltos a casar y pues aquellos que también tienen alguna dimensión diferente homosexual. Esto nos parece que es muy importante porque también tenemos que estar abiertos a acompañar, a recibir a estas parejas y a estos matrimonios que viven situaciones a veces irregulares. Muy interesantes las palabras de Monseñor José Ulloa. Él nos ha estado explicando precisamente cómo todo este sínodo está encaminado a una pastoral vigorosa. Me gustó ese término, una pastoral vigorosa. Es decir, que nosotros encontremos respuestas a temas específicos, a cuestionamientos específicos, a problemas específicos. Que encontremos propuestas que los obispos puedan tener orientaciones claras de cómo trabajar para rescatar la familia cristiana, impulsar y valorar lo que tiene de bueno, pero también ha hablado de atender a los que se conocen como situaciones de familias heridas, utilizando una de las expresiones que utiliza el Papa Francisco, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, hay que recordar que, dado que esta es una síntesis prácticamente de lo que ha pasado esta semana, los obispos latinoamericanos, que hemos ido presentando algunos ya en el programa, han insistido mucho sobre los problemas internos de la Iglesia en el sentido que los métodos formativos, los procesos de formación para las familias y las parejas, los futuros esposos, son muy problemáticos, o sea, adolecen de una falta de eficacia evidente. Ya el Papa lo había señalado en Filadelfia, cuando mencionamos ayer, diciendo que para que un sacerdote sea ordenado, se pasan 8 años más o menos de formación en un seminario, mientras que las parejas para un matrimonio, que va a durar toda la vida también, tienen 4, 5, 10, en los casos notables, algunos meses de algunas charlas, que es todo discurso, es decir, diálogo, que es muy diferente a un proceso formativo que implique entrar más a fondo en el alma y también en la mentalidad de las personas que se van a casar. Sí, los desafíos definitivamente son numerosos y los obispos no es que no tengan ninguna idea. El documento de trabajo tiene en la tercera parte algunas propuestas prácticas, ¿no? Pero de forma muy emborrador, muy emborrador. Tiene varias propuestas prácticas que son enunciados o propuestas, algunas de las cuales son contradictorias. Ustedes dirán, oye, pero ¿cómo puede ser? Porque es un documento de trabajo. O sea, es justamente la idea es que en este documento de trabajo suscite las discusiones que está suscitando, suscite las conversaciones que está suscitando, pero al mismo tiempo suscite respuestas que vayan mucho más allá del documento de trabajo, que como decíamos, se está quedando corto para los mismos desafíos. Basta escuchar a Monseñor Ulloa para ver, queremos guías sólidas para una pastoral vigorosa. Así es. Y una pastoral vigorosa es claramente una pastoral con ideas fuertes. Es decir, no una pastoral que sale con 30 problemas diagnosticados sin saber por dónde va a comenzar. Así es. ¿No? Efectivamente. Y esto nos trae a un problema práctico nos trae a un problema práctico del procedimiento del sínodo. Miren, hermanos, el documento de trabajo es un documento bastante voluminoso, ¿no? Nosotros ahora, para nuestros hermanos que nos siguen a través de Radio Católica Mundial, mientras vamos hablando, estamos viendo algunas imágenes de los círculos menores, de los círculos de trabajo, de los círculos lingüísticos. Y acá los vemos trabajando en unos cuadrados, digamos,
de tal manera que todos puedan conversar y todos puedan compartir y de esta forma puedan entender también lo que se está proponiendo, es decir, de una forma muy dialógica, ¿no? El presidente del sínodo está en una mesa central, a su costado está el relator, que es el que toma nota de todo. Así es, que ha sido elegido por todos ellos. Así es, tanto el presidente como el relator han sido elegidos por los miembros de ese círculo, ¿no? Que es un básico sistema de manejo de grupos típico, solamente que es interesante que entendamos lo siguiente. Cuando se dan estas reuniones, hay un obispo que viene, por ejemplo, de un país en donde ha perdido el 40% de los católicos, tipo Bélgica, o algún otro país, y empieza a decir que la cosa está muy mal, que quizás la única solución que nos queda es hacerla más fácil. Al mismo tiempo, al frente de la mesa tiene a un obispo que viene de Asia, de Medio Oriente, que le dice, oye, me acaban de matar a no sé cuántos católicos y la otra mitad se está escapando del país. Ni hablar, o sea, mi gente está muriendo mártir. ¿Cómo que bajar el nivel del catolicismo? Claro. Al costado llega... Están pagando con su vida. Con su sangre. Así es. Entonces, cuando el Papa insiste y ha cambiado el sistema a discursos por una semana y media y hay conversaciones por grupo, a 2 días de una cosa, 2 días de otra, es porque él quiere que haya escucha y que el Espíritu Santo actúe. ¿Qué quiere decir el Papa con eso? Que mientras ocurren estas conversaciones, un obispo que ha dicho una cosa empieza a escuchar a otro obispo que le da un testimonio fortísimo y empiezan a cambiar de actitud, empiezan a abrir el corazón, rezan juntos en la mañana antes de comenzar. Entonces, este no es un encuentro democrático, esto no es un parlamento mundano. Este es un encuentro de creyentes, que reza antes, que reza después, que reza durante todo el día, y de ahí empiezan a encontrarse en este diálogo muy auténtico y al mismo tiempo fuerte. Se rezan las horas, en la mañana se reza la hora de tercias al iniciar el sínodo, y luego se termina con la oración de las vísperas por la tarde, y además el Papa ha pedido que se instale una capilla con el Santísimo allí mismo, una capilla muy bonita, muy bien acomodada, que es una capilla donde los obispos pueden ir a rezar en cualquier momento, en los breaks, en los cortes. Nosotros tenemos imágenes ahora, por ejemplo, para nuestros amigos de Radio Católica Mundial que no pueden ver las imágenes, son imágenes de los momentos de oración en los que los obispos rezan con el Papa. El Papa preside las oraciones, ¿no? Y me parece que esto pone en el eje de la atención esto que señala Enrique, que no se trata de un parlamento donde simplemente se discute y se vota, sino que hay una dinámica espiritual inserta constantemente. ¿Para qué? Para que actúe el espíritu. Ahora, el espíritu, con todo, necesita tiempo y espacio. Cooperación activa, como diríamos. Enrique se ríe porque veníamos hablando ya de este tema mientras nos preparábamos el programa de hoy. Es que el espíritu necesita tiempo y espacio, y como le decía, el documento de trabajo es un documento extenso y nosotros nos hemos encontrado con un problema práctico. El problema práctico es el siguiente. Apenas han logrado abordar los 32 puntos de la primera parte del documento de 3 partes. La primera parte es la parte más corta de todas. Y los obispos se quejan de que no se han podido completar los 32 puntos que forman parte de este tema, o de esta parte. La tercera parte, por ejemplo, tiene el doble de puntos, ¿no? Porque no crean que han dividido el documento de trabajo de forma equidistante o digamos en forma equivalente, donde cada una de las partes tiene exactamente el mismo número de incisos o de temas. No, no, no. Son divisiones temáticas, ¿no? Hay una escucha, como decía Enrique, luego hay una evaluación y luego unas propuestas pastorales. En la parte de las propuestas pastorales, la tercera, tiene el doble de números, es decir, tiene más de 65 acápites que tienen que revisar los obispos, y los obispos tienen además el doble o el triple de complejidad, porque aquí se encuentran algunos de los temas álgidos que los obispos ya están discutiendo desde ahora. Así es, estamos adelantando información, inclusive hemos estado analizando en base a lo que nos han estado comentando los obispos estos días, y percibimos que el problema va a aparecer probablemente martes o miércoles de la semana entrante, cuando los grupos se den cuenta que están quedándose rezagados en la cantidad de números avanzados y que el tiempo pasa. Entonces ahí va a haber un primer problema metodológico serio. El segundo problema metodológico que ya mencionamos estos días son los idiomas.
no fue solamente el arzobispo de Filadelfia que lo hizo evidente en la conferencia de prensa, sino que ya ha salido en los grupos de trabajo idiomáticos prácticamente en la mayoría. Es decir, la necesidad urgente de traducciones rápidas para cuando llegue el momento de hacer votación, párrafo por párrafo, un número por número, todos tengan la certeza de estar entendiendo lo que están votando. Por lo tanto, estamos viendo en tiempo real una realidad eclesial, que es este sínodo de la familia, que tiene complejidades humanas. A la vez hay otro elemento problemático, llamémoslo así, hay un sínodo real que está pasando adentro del sínodo. Hay un sínodo mediático, bloguero, y hay un sínodo mediático de los medios de televisión y etcétera, que tienen sus propias agendas. Por ese motivo, EWTN ha hecho el esfuerzo enorme de hacer esto, porque nuestro deber es que el mundo católico escuche directamente el sínodo real y no a través del New York Times o a través de gente que tiene ya un prisma que muchas veces no es ni siquiera católico, sino mucho menos. Así es. Entonces, el sínodo ya presenta complejidades que todos vamos a ir viendo día por día, tratando en todo momento de percibir el sínodo real que el Espíritu Santo está acompañando. Simplemente para refrescar la metodología y entiendan por qué surge esta preocupación entre los padres sinodales sobre la cuestión del tiempo y sobre la cuestión del idioma. Para refrescar la metodología, hay una lista de temas que hay que abordar. Se menciona el tema número 1, se recogen las opiniones. Al recoger las opiniones, se recogen también, digamos así, modos o propuestas para el documento final. Estos modos o propuestas se juntan, todas las que tiene este grupo de trabajo, y se envían a la comisión de redacción. La comisión de redacción las recibe y comienza a trabajar en un documento en el que tiene que hilvanar todas estas distintas propuestas. Este proceso de recolección de propuestas se repite 3 veces. Ya ha sucedido en una primera semana, luego con una segunda parte del documento de trabajo va a suceder otra vez con una segunda semana y en la tercera semana una tercera vez. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo que hay para hacer este proceso, tema número 1, ideas, acá están las ideas. Tema número 2, ideas, acá están las propuestas de temas. Tema número 3, para hacer ese proceso no hay suficiente tiempo. El tiempo que se ha asignado para la parte más corta y ligera del sínodo, del documento de trabajo, ha estresado a los obispos porque ellos perciben que no se han podido tocar todos los 32 puntos que tenían que tocar. Hay obispos que en las conclusiones del grupo dicen hemos llegado hasta el punto 27, hemos llegado hasta el punto 26, es decir, no han logrado completar todos los temas. Y hay 3 semanas, los obispos están comprometidos por 3 semanas, tienen deberes pastorales, tienen que regresar. No es tan fácil como decir, bueno, que se queden una semana más, eso es imposible, hay toda una maquinaria detrás para preparar el sínodo. Entonces, nosotros estamos suponiendo que se van a necesitar formas creativas de alguna manera para plantear alguna forma de trabajar que sea más productiva que la que actualmente se viene utilizando, ¿no? Lo mismo pienso yo, vamos a estar muy atentos para informar a nuestros televidentes de lo que va pasando. Somos el mundo católico, hay que rezar por el sínodo, hay que rezar por el Papa. Nosotros tenemos una visión realmente creyente de lo que va pasando y por lo tanto va a ser para todos los que estamos participando aquí y desde sus hogares, va a ser extremadamente edificante, porque no se olviden que esto se hace porque el tema que está enfrentando el sínodo hoy es un tema que nos atañe a todos, porque todos venimos de una familia. Y la inmensa mayoría de personas no solamente vienen de una familia, sino que forma una nueva familia, excepto el 1% del mundo católico, que son la vida consagrada, que es una mínima parte que sirve además, existe para servir a las familias. Por lo tanto, ¿por qué es importante seguirlo? Porque todo lo que vaya ocurriendo saliendo de acá tiene que inmediatamente de verdad ser acogido de corazón por las familias, porque los protagonistas del cambio en parte van a ser nuestros obispos, pero sobre todo van a ser las familias católicas. Sí, digamos, por si acaso, los obispos tienen una preocupación metodológica, ¿no?, sobre cómo va a funcionar esto y cómo va a funcionar la parte de los idiomas, porque en el documento final donde estén todas estas porciones, todas estas intervenciones hilvanadas, como explicaba, cada una de las porciones, cada una de los párrafos que se propone es votado. Y cada uno de estos párrafos tiene que recibir 2/3 del aula sinodal de votación para que finalmente queden en el documento final.
y esto ya formen parte del texto que se le entrega al Santo Padre oficialmente, ¿no? De parte del Sínodo de los Obispos. El documento el texto, el pasaje, el párrafo que no recibe 2/3 es un pasaje que se descarta. ¿Cómo pueden votar los obispos si es que no entienden muy bien lo que dicen estos párrafos? Y de ahí el problema de las traducciones, de ahí la necesidad de que se traduzcan algo que no sucedió que ha sucedido en todos los anteriores sínodos, menos en el sínodo inmediato anterior, el sínodo extraordinario sobre la familia, y esto es lo que produce que muchos obispos tengan una cierta sorpresa o desconcierto sobre la materia Efectivamente. del documento de trabajo, porque no se pudo votar en las distintas lenguas y con el conocimiento absoluto sino en el italiano, ¿no? Entonces, nada, simplemente estamos acompañando situaciones que vamos observando de cerca y vamos a ir viendo cómo se van a ir resolviendo y cómo van a ir enfrentándolas los padres sinodales. Es muy importante no olvidar que esta semana la cantidad de temas y problemas que han enfrentado son enormes, pero lo que viene la semana entrante, y ya empezaron con los temas de la identidad, de lo que es la familia, es un tema aún más complejo. Y finalmente lo que viene después, la misión y las cosas que hay que hacer, o sea, la misión de la Iglesia, es aún más compleja, porque son qué alternativas activas hay para los problemas que han encontrado, ¿no? Sí, este tema de las alternativas y de las propuestas es un tema especialmente importante por lo que nos decíamos, señor Ulloa, ¿no? A todo esto, simplemente digo, entre paréntesis, la preocupación es una preocupación metodológica, porque interiormente los obispos están tranquilos, están contentos. Ustedes han visto a Monseñor Como Ulloa. dijo él, el ambiente de comunión, el Papa sentado delante, hay un ambiente muy positivo, pero igual es arduo, hay un montón de trabajo que hacer y no es un trabajo fácil, no es un trabajo simple. Entonces, por lo menos, seamos todos conscientes de eso, acompañemos al sínodo de cerca y vamos a ir poco a poco, día por día, informando de la evolución de la discusión de los temas y del método, ¿no?, que hemos enfrentado hoy día, que evidentemente es un tema complejo que todavía no ha sido resuelto. Lo bueno es que cuando se producen estas situaciones de caos es que siempre surgen alternativas muy buenas. Eso es lo bueno de cuando los hombres hacemos todo lo que podemos, ponemos todos los medios, ahí es cuando el Espíritu interviene Claro. y soluciona los problemas siempre que nosotros estemos abiertos al Espíritu y pongamos los mejores medios. Y los obispos están poniendo los mejores medios. Sí. Hermanos, no olvidemos, esto comienza a las 9 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Hay un break al medio relativamente amplio de 12:30 de 1 a 4, 12:30 a 4, pero esto es para que los obispos que están relativamente lejos tengan tiempo suficiente para volver después, ir a almorzar a sus lugares y regresar, y no todos están en los alrededores. Entonces es bastante exigente y demandante para los obispos. Nosotros con mi colega Enrique Elías nos despedimos. Vamos a seguir informándoles de cada uno de estos temas cuando volvamos el lunes en este mismo horario. No se olviden que pueden hacernos llegar sus preguntas a ewtnnoticias@ewtn.com, sus preguntas y comentarios, ewtnnoticias@ewtn.com. Nosotros los dejamos con la mejor programación católica del mundo, con Radio Católica Mundial y EWTN. El Señor los bendiga y ánimo hasta el lunes orando por el sínodo.